Te damos gracias, amado Dios, por esta noche. Vamos a hacer el estudio del libro de Segunda de Samuel, el capítulo 1. Y vemos en este capítulo, David lamenta la muerte de Saúl. El capítulo 1, Samuel narra la reacción de David al enterarse de la muerte del rey Saúl y su amigo Jonatán en el monte de Gilboa. Lejos de alegrarse, David muestra un duelo profundo. Rasga sus vestiduras y ejecuta la malecita que afirmó haber matado al rey ungido, componiendo así el emotivo lamento del arco. Oremos. Amado Dios Padre Celestial, te agradecemos en esta noche este precioso estudio, Padre, porque realmente, Señor, el día a día, Señor, vemos de tu cuidado, de tu amor inmenso, Señor. Y podemos decir, Señor, que en estos tiempos tan difíciles donde la maldad ha aumentado, Padre, vemos que tú, Señor Jesús, nos guardas y nos proteges a toda nuestra familia, Padre. Te pedimos también en este momento que tú sigas hablando, Señor, a nuestro corazón, amado Dios. Te pido, Señor Jesús, que me unjas con tu Santo Espíritu y que seas tú esa guía que yo necesito. Bendito Dios. Gracias, Señor, te doy. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén. Vamos a ver, hermanos, Segunda de Samuel, el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Acá vemos en este capítulo cómo David está libre de amargura. David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán. David escucha la noticia de Ziclag y dice así: sucedió después de la muerte de Saúl, cuando David había regresado de la matanza de los amalecitas. David había permanecido 2 días en Ziclag. Al tercer día sucedió que un hombre salió del campamento de Saúl con la ropa rasgada y polvo en la cabeza. Así que cuando llegó a David, cayó al suelo y se postró. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él le respondió: he escapado del campamento de Israel. Entonces David le preguntó: ¿cómo ha ido el asunto? Por favor, dímelo. Y él respondió: el pueblo ha huido de la batalla, muchos han caído y muerto. Y Saúl, su hijo Jonatán, también ha muerto. Vamos a ver acá estos puntos. Tras la muerte de Saúl, el rey Saúl y sus 3 hijos murieron en batalla contra los filisteos en la ladera del monte de Gilboa. Esto lo podemos ver en 1 de Samuel 31, del 1 al 8. Fue el triste final de una vía trágica que cierra la historia de un hombre que llegó al trono con humildad, pero lo abandonó, endurecido su corazón y resentimiento contra Dios. Otro punto, cuando David regresó de la matanza de los amalecitas hacia el final, en 1 de Samuel, desesperado, David abandonó al pueblo de Dios y se alió con los filisteos. Dios impidió una alianza completa y rescató a David en circunstancias desgarradoras. Los amalecitas recuperó todo lo que había robado a las familias y posesiones de David y sus hombres. Pero fortaleciéndose en Dios, y esto lo podemos ver en 1 Samuel 36, cuando David derrotó a los amalecitas. Recordemos que David se angustió mucho porque el pueblo habló de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno veía por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, en su Dios. Y eso fue muy, muy grande para él, porque aunque David todavía vivía entre los filisteos, era un hombre cambiado desde sus circunstancias desgarradoras, y desde ahí él se fortaleció en el Señor.
Y cuando David regresó triunfante a Siclag, sabía que acababa de terminar una batalla entre los filisteos y los israelitas. Sin duda le preocupaba el resultado de esta batalla. Y ahí viene un hombre que sale al encuentro de Saúl. Salió del campamento de Saúl con la ropa rasgada y polvo en la cabeza. David sabía que eran malas noticias. Este mensajero tenía la expresión tradicional de luto por los muertos, la ropa rasgada y polvo en la cabeza. Por lo tanto, reaccionó de inmediato con un humilde lamento. Y vemos acá en los versículos del 5 al 10 la historia de la Amalecita. Entonces David le dijo al joven que le había dado la noticia: ¿cómo sabes que Saúl, su hijo, Jonatán, han muerto? Y el joven que le había dado la noticia respondió: por casualidad, estando en el monte Gilboa, allí estaba Saúl apoyado en su lanza, y los carros y la caballería lo seguía de cerca. Cuando miró hacia atrás me vio y me llamó, y le respondí: aquí estoy. Me preguntó: ¿quién eres? Le respondí: soy Amalecita. Volvió a decirme: por favor, párate sobre mí, mátame, porque la angustia me ha invadido, pero aún me queda vida. Así que me puse sobre él y lo maté, porque estaba seguro de que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba en la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo, y los he traído hasta aquí, mi señor. Él dice, ¿no? Este hombre dice: casualmente vine al monte de Gilboa. Algunos se preguntaban si este Amalecita dijo la verdad. Dijo que piadosamente terminó con la vida de Saúl después de que el rey había herido de muerte. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 31:4. Puede ser que simplemente haya sido el primero en encontrarse, ¿no?, con el cadáver de Saúl, y tomó la corona real y la argolla para recibir recompensa de David, los cuales, como parece ser un saqueador de caídos, se encontró en el campo de batalla, y todo esto lo llevó a David y le contó la mentira de haber matado a Saúl, solo para congraciarse con David. Podemos concluir que esta era una mentira porque en 1 Samuel 31:5 dice que el escudero de Saúl vio que estaba muerto. Él también sacó su espada y se echó sobre ella, y también se murió. Y este hombre está trayendo mentiras. Él dijo: soy Amalecita. Si tomamos la historia de la Amalecita como verdadera, esta es una declaración escalofriante. Es una guerra de juicio única. Dios ordenó a Saúl que destruyera al pueblo de Amalec por completo, y eso lo podemos ver en 1 Samuel 15, 2 y 3. Saúl falló en hacer esto, y un Amalecita trajo un amargo final de su trágica vida. Si aceptamos la historia de la Amalecita como cierta, esta es una declaración que no es, ¿no?, como ya hemos visto. En 1 Samuel 15, 2 y 3, ya hemos visto cómo Dios había ordenado que destruyera por completo a todos los amalecitas. Y aunque en la Biblia no lo especifica, Amalec se considera comúnmente una ilustración de nuestra vida de naturaleza, de nuestra naturaleza carnal. Y vemos acá Amalec, el centro de ataque sobre los cansados y débiles. Podemos verlo en Deuteronomio 25, 17, 18. Amalec no teme a Dios. En Deuteronomio 25, también 17 y 18, también lo podemos ver ahí. Dios ordenó un estado de guerra permanente contra Amalec. La batalla contra Amalec solo se gana en el contexto de la oración y la búsqueda de Dios.
Dios promete que un día borrará por completo el recuerdo de Amalek. Y lo podemos ver en Éxodo 17:14 también. Este capítulo de Éxodo es muy bonito para leerlo y ver todo cuanto Dios quiere hablar a nuestro corazón. Amalek es derrotado por el siervo de Dios, Josué. Amalek una vez más fue el primero, pero en un día será el último. Y esto lo podemos ver en Números 24:20. Amalek se aliaba con otros enemigos de la batalla contra el pueblo de Dios. Lo podemos ver en Jueces 3:13. Con esta imagen vemos que el fracaso de Saúl al no lidiar con Amalek cuando Dios lo ordenó, resultó en la ruina, con un amalecita sentado, el golpe mortal de la misma manera. Tomé la corona que llevaba en la cabeza, el brazalete que llevaba en el brazo, y los traigo aquí a mi señor. Podemos imaginarnos fácilmente a la malecita sonriendo al decir esto, suponiendo que David estaba encantado de que su enemigo, rival, hubiera muerto. Ahora David podía tomar la corona real y el brazalete y lucirlos él mismo. Y no fue así, hermanos. La reacción de David fue diferente, fue luto por Saúl. Entonces David agarró sus propias ropas, las rasgó al igual que todos los hombres que estaban con él y lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán y por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque había caído a espada. David se rasgó, se agarró de sus propias vestiduras y las rasgó. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, se lamentó. Cabría esperar una celebración por la muerte de este gran enemigo y rival, pero David se lamentó mucho. Por puro celo, odio, rencor e impiedad, Saúl le arrebató a David su familia, su hogar, su carrera, su seguridad y los mejores años de su vida. Y Saúl permaneció igual hasta el final. Sin embargo, David lamentó, lloró y ayunó al enterarse de su muerte. Este contraste demuestra que nuestro odio, amargura, falta de perdón son elegidos, no impuestos. Por mucho que Saúl hiciera con David, David eligió ser mejor en lugar de tener esa amargura en contra de Saúl. Y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Estos hombres tenían sus propias razones para odiar a Saúl, pero siguiendo el ejemplo de su líder David, respondió al odio y al veneno de Saúl con amor. Hermanos, así debemos de ser. Cuando nosotros nos puedan hacer algo, no nos hacen a nosotros. Bienaventurado, dice la palabra, bienaventurado soy cuando se dice toda clase de mentiras, ¿no? Se alzan testimonios. Y no es a nosotros, es contra el Señor, contra aquel que nos ha escogido. Y no debe de guardarse nada en nuestro corazón. Ejemplo de todo ello tenemos también nosotros a Jesús. Perdonaos, no saben lo que hacen, dijo cuando él estaba muriendo. Y vemos acá en David tenía el corazón conforme el de Jehová. Y vemos otro punto, pero Saúl, por Saúl y por Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel. El dolor de David era primero por Saúl, pero también por su amigo amado, Jonatán. Más aún era todo el pueblo de Dios que se encontraba en una situación peligrosa, desesperada tras la muerte del rey y la derrota a mano de los filisteos. David recibió la noticia que cambió la vida. El trono de Israel estaba vacante y parecía que la unción real que había recibido hacía unos 20 años antes podía cumplirse. Sin embargo, David no se preocupaba demasiado por sí mismo. Su alma generosa, ajena a sí misma, derramó un torrente de lágrimas más nobles jamás derramada por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque había caído a espada.
Y vemos acá en los versículos 13 y 16, David ejecuta a la Amalecita. Entonces David le preguntó al joven que había contado todas estas mentiras, ¿de dónde eres? Y él respondió, soy hijo de extranjero, un Amalecita. Este hombre probablemente creyó que David se preparaba para recompensarlo. Y le dice, ¿cómo fue que no tuviste miedo de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? A pesar de estas muchas oportunidades para defenderse legítimamente, David se negó a extender la mano y destruir a Saúl. David sabía que desde que Dios puso a Saúl en el trono, era su responsabilidad poner fin a su reinado. Y ay de aquel que extendiera su mano para destruir a un líder designado por Dios. Acércate y ejecútalo. Esto demuestra que el dolor de David por Saúl era real. No fingió dolor para luego honrarlo en secreto al hombre que mató a Saúl. Y le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, porque tu propia boca testificada contra ti. Habían muchos factores que podían excusarse lo que a la Amalecita hizo y dijo. Saúl estaba en rebelión y endurecido contra Dios. Saúl intentó matar a David repentinamente y constantemente, repetidas veces. Saúl ya estaba cerca de la muerte. Saúl le pidió a la Amalecita que lo matara. ¿Es posible que la Amalecita simplemente descubriera el cadáver de Saúl? Sin embargo, ninguna de estas excusas importó, salvo en caso de homicidio justificado en la guerra, defensa propia o ejecución criminal legal. Es tarea de Dios acabar con una vida, no la nuestra. Esto aplica a toda vida humana, pero es aún más cierto en la vida y el ministerio del ungido del Señor. Dios es plenamente capaz de tratar con sus siervos, incluso con aquellos que no solo dicen serlo. El lamento de David por Saúl y Jonatán, lo vamos a ver en los versículos 17 y 18, introducción en el canto del arco. Entonces David endechó con esta endecha a Saúl y a Jonatán su hijo, y les mandó que enseñasen a los hijos de Judá el cántico del arco. Así está escrito en el libro de Jacer. David se lamentó con esta lamentación. Su dolor era sincero y profundo. Compuso una canción para expresar la profundidad de su sentimiento. El libro de Jacer, este libro también se menciona en Josué 10:13. Evidentemente contenía una colección de poesía hebrea primitiva. No deberíamos pensar que este es un libro perdido de la Biblia. Es un salto de lógica completamente injustificado. Afirma que si la Biblia menciona un estilo antiguo y si ese escrito antiguo tiene algún material en común con los libros bíblicos, ese escrito es genuinamente escritura y es un libro perdido de la Biblia. Nuestras Biblias están completas y son completamente inspiradas. Este libro de Jacer no está en la Biblia, pero sí se menciona en Josué 10:13. Y vamos a ver ahora el canto del arco. Y eso lo vemos en los versículos 19 al 27. La hermosura de Israel ha sido destruida de tus lugares altos, como han caído los valientes. No lo anuncien en Gat, no lo reclamen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no triunfen las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes rocío, ni lluvia, ni campo de ofrendas, porque allí ha sido arrojado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl no está ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grosura de los valientes, el arco de Jonatán no retrocedió, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán fueron amados y queridos en vida.
y en su muerte no se separaron. Fueron más veloces que águilas, más fuertes que leones. Oh hijas de Israel, lloren por Saúl. ¿Quién los vistió de escarlata con lujo? ¿Quién puso adornos de oro en sus vestiduras? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán fue muerto en tus lugares altos. Angustia me causó. Hermano mío, Jonatán, me ha sido muy grato. Tu amor por mí fue maravilloso, más que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, perecieron las armas de guerra. El comentario final de este capítulo 1, David en este lamento expresa su dolor por los desastres de los líderes de Israel y su ejército, pero esta canción del arco debe ser aprendida por los hijos de Judá. Vemos en 2 Samuel 1:18. Es una instrucción para ellos como testigos del desastre de Israel. Saúl había sido vencido por los arqueros. Vemos en 1 Samuel 31:3, cuando él mismo había sido privado de arqueros. De hecho, en 1 Crónicas 12:1-7, aprendemos que antes de la derrota de Saúl, el grupo de arqueros pertenecientes a la tribu de Benjamín se había reunido alrededor de David y se había unido a él Siclag. Es por eso que Saúl estaba muy aterrorizado. Podemos verlo en 1 Samuel 31:3 por los arqueros. Esta canción del arco tiene un estribillo conmovedor. ¿Cómo han caído los poderosos? ¿Cómo han caído los poderosos en medio de la batalla? Y esto lo vemos en los versículos 25, ¿no? ¿Cómo han caído? ¿Qué les faltaba? El arco que había vencido a Saúl. A lo largo de las Escrituras, el arco es el símbolo de la fuerza. Con cómo conquistar al enemigo. La espada se utiliza en el combate cuerpo a cuerpo. El arco se utiliza para atacar la distancia, oponiéndose al acercamiento del enemigo. El arquero ve al enemigo acercarse en la distancia. Tiene en cuenta sus movimientos y sus planes y los nivela al suelo antes de que tenga la oportunidad de atacar. El arco es un arma que requiere mayor habilidad que la espada, pero es sobre todo el símbolo de la fuerza, ya que necesita brazos y manos poderosas para sacar un arco y hacer un uso adecuado de él. Los hombres poderosos de Israel, con Saúl a la cabeza, se habían encontrado con el arco de un enemigo más fuerte que ellos. El error que los llevó a la ruina fue estimar que su propia fuerza era suficiente. Pero no hay fuerza sin dependencia. Hermanos, nosotros dependemos del Señor, porque la fuerza no se encuentra en nosotros, sino en aquel cuya fuerza es infalible en nuestro favor. Jesucristo es el ejemplo de esto. Él no buscó fuerza excepto en Dios, ni había sido de otra manera el hombre perfecto, golpeado por los arqueros. Esto podemos ver en Génesis 49, 23, 24. Su fuerza no lo abandonó. Cuando su debilidad pareció sucumbir el poder del enemigo, su arco permaneció fuerte. Su fuerza estaba llena. No había manifestado ya el poder de Dios en su vida a través de la completa dependencia de Él. Todos sus actos fueron prueba de esto. Así en la tumba de Lázaro, Él demostró su poder por la resurrección de uno que estaba muerta y agrega: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Podemos verlo en Juan 11:41. En su muerte, aún crucificado en debilidad, fue sin embargo el poder de Dios antes de la cruz. Toda la fuerza del hombre
y de Satanás se redujo en nada. A través de la muerte, venció al que tenía el poder de la muerte. Es especialmente allí donde su arco permaneció firme y sus manos fueron fortalecidas por las manos del poderoso Dios de Jacob. Su resurrección es la demostración pública de este poder de Dios, en quien él confiaba. Dios lo declaró como el Hijo de Dios. El poder al resucitado de entre los muertos. Él tenía el poder de tomar su vida de nuevo, como también tenía el poder de dar su vida, pero incluso cuando se trataba de su resurrección, su alma esperaba, dependiente en el poder de Dios. No dejarás mi alma al Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo podemos ver cuando Jesús dijo en el Salmo 16:10, de los cuernos de los búfalos me has respondido. El Salmo 22:21. Me sacó del horrible pozo de la destrucción, del barro fangoso, y puso mis pies sobre la roca. Hermosos salmos que hizo David en Salmo 42. Cristo resucitado de entre los muertos por gloria del Padre. La grandeza sobrecogedora del poder de Dios. En cuanto obró en el Cristo resucitado de entre los muertos. Podemos verlo en Efesios 1, 19, 20. En todo esto, hermanos, el arco permaneció firme. Su fuerza estaría llena para siempre. Cuando el Hijo del Hombre venga a juzgar a las naciones, el arco de bronce que derriba a los pecadores estará en su mano. Una vez más, es su Dios quien lo ceñirá con fuerza. Es esta dependencia. Él traspasará a sus enemigos para que no puedan levantarse. Salmo 18, 38. Sus flechas serán afiladas, golpeadas el corazón de los enemigos del rey. Si su arco permanece firme y los brazos de sus manos se fortalecen por las manos de Dios Todopoderoso de Jacob, hasta que él viniera a sentarse en el trono de su poder para siempre. El hombre puede tener un arco, pero en sus manos falla. Cuando lo usan los hijos de Efraín, arqueros, se volvieron en el día de la batalla. Podemos verlo en el Salmo 78, 9, ¿no? Y en cuanto a los enemigos del Señor, el arco del poderoso está roto. Primera de Samuel 2:4. En cuanto a nosotros, hermanos cristianos, nuestro arco permanecerá completo a condición de que pongamos nuestra confianza en el poderoso de Jacob. Aprendemos el canto del arco ejercitándonos en dibujar, apuntando la flecha hacia su marca. Cuando más lo usamos, más fuertes seremos contra el enemigo. Los arqueros de Benjamín que encontraron refugio con el hijo de Isaí, sus fieles, justo antes de la derrota de Israel, demostraron con esta acción que no confiaban en sus arcos, con Saúl como su maestro, sino que confiaban en la fuerza del despreciado David. Hagamos lo mismo nosotros, reunámonos alrededor del rey rechazado. No lloremos por nuestras debilidades como si tuviéramos recursos. Esto no sería fe ni confianza en Cristo. Es muy humillante, dependencia. Contemos con su fuerza para hacer nuestras manos firmes para la lucha por Él hasta el día en que terminemos el conflicto. Estaremos en su descanso eterno. El lamento de David es la expresión conmovedora de los efectos de este hombre de Dios. Un corazón lleno de amor. No tiene lugar para el resentimiento, a las quejas. Si en el pasado David había llorado por acusaciones injustas y odio, ahora lo ha olvidado todo. No hay palabra de reproche contra el hombre cuyos huesos ahora yacían bajo el tamarisco en Jabes. Pero no es suficiente que este noble corazón simplemente olvide
le encanta recordar. Recuerden que Saulo había sido el ungido del Señor, el portador de su testimonio que había guiado a su pueblo a la victoria. Reconoce los dones naturales que le había hecho agradable durante su vida y que había traído el amor de Israel hacia él. Lo ve vistiendo magníficamente a las hijas de su pueblo. Su canción expresa respeto y dolor por el hombre que siempre lo había odiado y perseguido. Su lamento es el lamento de Israel. Israel contra quien en este día de debilidad había pensado luchar uniéndose a los filisteos. David ahora se identifica con Israel y comparte sus lágrimas. Sigamos el ejemplo de este modelo perfecto, el reino establecido sobre Judá. Hermanos, le damos gracias a Dios por este capítulo que hemos comenzado. Realmente el amor de estos amigos, dice en la palabra de Dios, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y vemos esta amistad tan grande entre Jonathan y David, ¿no? Es el amor que Dios pone entre hermanos, entre amigos. Y hermosa enseñanza, el primer capítulo de Segunda de Samuel. Amado Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque tus enseñanzas son tan frescas, Señor, y son tan dulces, Padre, porque tú nos muestras, Señor. Vemos nosotros como los amalecitas, Padre, que muchas veces, Señor, están en nuestro corazón, pero gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu cuidado, porque tú quieres, Señor, que vivamos con ese corazón sincero, con ese corazón puro, Señor, delante de ti, Padre, sin guardar resentimientos, sino, Señor, dulzura, amabilidad. Bendito Dios, cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás. Digno eres tú,
en todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor. Toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor. Las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor. Todos te adoramos y te damos loor. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor. Toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor. Toma mi vida y mi corazón.